Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. La clase de hoy es una clase diferente. No es tanto teoría, sino es más bien como aclarar o ayudarles a aclarar o a entender un poco más de qué se trata un proceso terapéutico. Con la experiencia, lo que me he dado cuenta es que hay muchas personas que no vienen a terapia no porque no tengan problemas o porque no necesiten ayuda, sino justamente porque no entienden y no tienen por qué de qué va la terapia, en qué les puede ayudar la terapia, qué es eso, sentarse a hablar con alguien y cómo me va a ayudar eso, o esta persona que no me conoce, cómo me va a entender, por ejemplo. Entonces me senté a hacer una lista de muy general, por supuesto, porque cada caso es único e irrepetible. Me senté a hacer una lista de cuáles son las grandes áreas sobre las que trabajo yo específicamente, porque también cada psicólogo y cada terapeuta tiene su enfoque, para que sea un poco más entendible cuál es mi trabajo, cómo les puedo ayudar, qué hago. Y que tal vez eso sea lo que les ayude a tomar la decisión de, ok, que ya entiendo cómo me puede ayudar esto. Si son nuevos por acá, bienvenidos. Mi nombre es Karen, yo soy quien está a cargo de Psiconsciente en todos sus formatos, en Instagram, en Facebook y en YouTube en las clases semanales. También doy terapia, entonces si están interesados en recibir iniciar un proceso terapéutico conmigo, pues me contactan y yo les doy los detalles. Entonces, empecemos, ¿sí? No es una clase como tal, sino es más como agarrar una duda muy general, ¿no? Que creo que la mayoría de los que nunca han ido a terapia o no conocen a nadie que ha iniciado un proceso terapéutico no entiende. Incluso muchos tienen esta idea de que es ir como el doctor, ¿no? Y le das como qué es lo que me duele, de cuándo me duele y te dan una receta y listo, ¿no? Y no, para nada, es muy diferente, es un proceso, es muy gradual, porque por ejemplo una persona puede venir porque termina una relación de pareja y le está costando mucho soltar, le está costando mucho olvidar a esa persona, le está costando mucho retomar su vida y se le da un acompañamiento de duelo. Pero después de eso, después de que la persona ya está estable, se siente un poco mejor, y ya está logrando salir adelante con su vida, hay un montón de cositas que se pueden empezar a trabajar, ¿sí? Entonces hay veces que hay alguien que llega y no tenemos, ni yo ni siquiera tenemos claro cómo se va a desarrollar, a desenvolver este proceso, y es algo de lo que les voy a hablar. La mayoría de las personas no son conscientes del impacto que las experiencias de vida tuvieron y dejaron huella en ellos hasta que empiezan a hacer su propio trabajo, ¿no? No logramos ver, wow, mira, no sabía que tal situación, que tal experiencia, que tal discusión con mi mamá, que el que mi papá no estuviera presente, por ejemplo, en mi infancia, me hubiera afectado y hasta dónde. Y claro, cuando lo ponemos así puede ser incluso amenazante, ¿no? ¿En serio? Porque nos da la idea de que va a despertar un dolor que no conocemos, que no sabemos que está ahí, pero que una vez que lo podemos ver, podemos trabajarlo y hacer algo con ello, ¿sí? Entonces, hay tres grandes áreas, por así decirlo, que es como el panorama general que yo trato de hacerme de una persona nueva cuando ingresa a hacer su proceso. Número 1, explorar el temperamento, la personalidad, que es más biológico, ¿sí? Que por ejemplo es a través del cual las personas ven sus experiencias cuando eran niños, o sea, como la forma de interpretar las situaciones y el mundo. Esta es una de las razones por las que dos hermanos, por ejemplo, pueden haber tenido la misma experiencia. Y si ustedes tienen hermanos o hermanas, pueden decir, ok, vivimos en el mismo lugar, fuimos a la misma escuela, al mismo colegio, tuvimos los mismos papás, la misma familia, los mismos allegados, los mismos conocidos, el mismo ambiente, pero mi hermano y yo somos totalmente diferentes. O incluso hay recuerdos, ¿sí? Yo recuerdo tal cosa y mi hermano recuerda otra cosa, o mi hermano recuerda algo que yo no recuerdo, que para mí no fue importante y mi hermano hasta el día de hoy no lo puede olvidar. Entonces, aquí es donde cada uno lo vio de una forma diferente, le dio un color diferente, un tono diferente y le impactó de una forma diferente.
Uno puede sentirse más fuerte, ajá, y otro puede sentirse roto respecto a alguna situación, ¿no? Por ejemplo, un hermano puede haberse visto muy afectado por la muerte de un familiar, de un abuelo, pongamos, y el otro ni siquiera le prestó atención o ni siquiera le impactó tanto. Entonces aquí es donde vemos el temperamento, la forma de afrontar las cosas, la forma en que las cosas le impactan y por qué. El área número 2, comprender quién es esa persona en ese momento, en el momento en el que está llegando a consulta. Porque yo soy una persona en el 2024. Hace 4 años era otra persona. ¿Sí? He desarrollado habilidades, hay cosas que ya en mi vida no son importantes que en el 2020 sí, y de aquí al 2030 también habrá otra persona y habrán otras cosas que son más importantes en ese momento, ¿no? La vida y nosotros vamos cambiando según las circunstancias, según lo que nos va pasando, ¿sí? Entonces, cómo se muestra, por ejemplo, esa persona, cómo se comporta en relaciones adultas, ¿sí? ¿Cuáles son sus mayores desencadenantes o detonadores? Lo que te afecta a mí probablemente no me afecte a mí o no de la misma manera. ¿Cuáles son las cosas que más los lastiman o los hieren emocionalmente? Hay personas que les molesta o les hiere o les duele que los critiquen, que les señalen su forma de hacer las cosas. Hay personas que no le prestan tanta atención a eso. ¿Cuáles son los factores de ruptura en relaciones anteriores? Es sumamente interesante. ¿Y qué les cuesta cambiar? ¿Qué es algo que trabajan y trabajan o que intentan hacer o que intentan implementar en su vida y simplemente parece que no pueden? Y para algunos generalmente son áreas. Hay personas que es el área de trabajo, hay personas que es el área de relaciones, hay personas que es el área de amigos, hay personas que es el área familiar, hay personas que es el área de desarrollo personal, ¿no? De carrera, de intereses. Para todos va a ser algo diferente. Y también muchas veces dependiendo del momento y de las circunstancias de vida. Y el área número 3, comprender su entorno actual. ¿Con quién viven, por ejemplo? ¿Cuáles son sus mayores factores de estrés? Aquí es donde viene la receta individual de cada uno. Hijos, ¿verdad? Temas financieros, o por ejemplo temas de trabajo, o temas familiares. Y lo más importante, ¿qué se puede cambiar en ese entorno? ¿Qué está en el control de esa persona? ¿Y qué se va a mantener igual? ¿Sí? Por ejemplo, si esa persona tiene una relación, está pasando un mal momento en el trabajo a nivel laboral, y el ambiente familiar no ayuda, ¿sí? Bueno, ¿qué se puede cambiar en ese ambiente? ¿Se puede mover de trabajo? ¿Qué tan rápido? ¿Sí? ¿Es un plan a mediano o a corto plazo? ¿O se puede mudar? ¿O el tema mudarse no es algo todavía? Ahí es donde tenemos que ir midiendo qué tanto el ambiente le está afectando y qué tanto control hay sobre ese ambiente. Y luego podemos ir, eso es lo general, eso es lo mínimo que uno va conociendo sobre la persona. Y para esto no basta una sesión, ni 2 sesiones, ¿no? Requiere tiempo. El temperamento, yo no te voy a venir a decir mis problemas, o incluso muchas veces no conocen qué es lo que me afecta, cuáles son mis detonadores, qué es lo que me enoja, qué es lo que me irrita. Es conforme vamos profundizando en este proceso y hacemos las preguntas correctas o prestamos atención. Mira, no me había dado cuenta de tal cosa, no me había dado cuenta que tanto me enojé, no me había dado cuenta qué tan fluctuante es mi estado de ánimo desde una semana a otra, por ejemplo, cuando son sesiones regulares. Entonces, con el tiempo, la persona se va desarrollando, se va desenvolviendo como un pergamino. Comprender quiénes son también lleva tiempo. Tal vez lo más fácil de identificar es el entorno actual, dónde viven, cuál es su estado actual, el tema trabajo, el tema familia, el tema desarrollo personal, el tema de actividades lúdicas, ¿no? De hobbies y todo esto.
Esa es la parte un poco más fácil. Y aún así, hay veces que dicen, no, eso no se puede cambiar, no me puedo ir, no me puedo mover, no puedo renunciar, no puedo cambiar de trabajo. Y generalmente suele ser lo más fácil. Ya el tema de quiénes son en ese momento involucra un tema de responsabilidad, ¿sí? En el tema de mis relaciones, por qué mis relaciones son como son y cuál es mi aporte a ellas. Y lo último, el temperamento, que creo que es de lo más importante, pero es donde más trabajo de desarrollo, de toma de conciencia hay que hacer. No me he dado cuenta de esto, mira, no me había dado cuenta de esto otro, no me he dado cuenta de por qué tengo tantos problemas en el trabajo, pero es que nunca digo nada, nunca hablo, nunca busco soluciones. Entonces, aquí cuando llegamos a esta parte es donde la persona se empieza a dar cuenta, oh, wow, no me había dado cuenta de toda mi responsabilidad. Entonces, una vez más o menos vislumbradas esas tres áreas, profundizamos en entender cómo el cuerpo se adaptó en la infancia a sobrevivir a su entorno o a evitar el dolor, dependiendo de la circunstancia de cada uno. Según lo que viviera, mi papá no estuvo presente. Mi mamá estuvo presente, pero tenía que cuidarnos entre 5. O mi mamá fue una persona agredida emocionalmente. La historia que sea, ¿no? Y hay de historias de historias. ¿Cómo respondió mi cuerpo a eso? En un sistema, en un nivel de protección. ¿Qué hice yo para sobrevivir a ese entorno y para evitar el dolor? Normalizar y dar sentido a los pensamientos, comportamientos, reacciones y sensaciones corporales. Y aquí es donde más trabajo hay que hacer, porque generalmente hay mucho juicio, hay mucha vergüenza o incluso mucho desconocimiento respecto a por qué pienso como pienso, por qué me comporto, por qué respondo así, por qué siento esto. Y cuando generalmente hablamos de enojo o por ejemplo tristeza, que son como las emociones más fuertes, nadie se queja de la felicidad, nadie se queja de que es muy feliz. Hay tres grandes quejas. Soy muy sensible, lloro por todo. O me enojo mucho. O soy muy irritable. O tengo cambios de humor muy marcados. Diría que esas son las tres grandes quejas, en el sentido de que no lo vemos como algo bueno, que hay mucho juicio. Yo lloro por todo. Yo me ven mal y ya estoy llorando. Es lo que más escucho. Y no pueden terminar una frase y ya están llorando. Y lo ven como algo malo. Cuando tal vez lo único que hace falta es aprender a regular. O que a esa persona ha estado reprimiendo mucho, aguantando mucho, y ha llegado a un punto en el que ya no dan más. O el tema del enojo, una falta de regulación, o incluso les fue modelada en la infancia el enojo, pero realmente lo que hay es dolor y no saben expresarlo de otra forma. Entonces, ¿qué hizo mi cuerpo para sobrevivir a esa infancia? Normalizar y dar sentido a los pensamientos, comportamientos, reacciones y sensaciones. Entender es lo más difícil. ¿Por qué? Y esto viene del primero. Entender por qué soy tan sensible. O por qué las cosas me enojan tanto. Ver qué patrones de la infancia siguen apareciendo en mi edad adulta y ahora qué se puede cambiar. ¿Qué cosas de la infancia siguen estando presentes y qué puedo yo hacer para cambiarlo? Les doy un ejemplo. Hay adultos que siguen siendo como niños. Y aquí podemos tomar el ejemplo de una herida de abandono. Un niño o una niña que fue abandonado por su padre o por su madre, y recuerden que hay un abandono físico y un abandono emocional. Entonces puede haber sido que tuviera el abandono físico de su papá y el abandono emocional de su mamá. Entonces no tuvo a nadie. Y ese niño o esa niña creció tomando responsabilidades o haciéndose cargo a como pudo.
¿sí? Pero llega a la adultez o a la vida adulta con esta inseguridad de no saber qué hacer, de no saber cómo vivir la vida o de tener miedo a que lo vuelvan a dejar. Entonces empieza a generar relaciones codependientes. De no quiero volver a experimentar lo que experimenté en mi infancia, que me dejaran. Entonces creo relaciones codependientes donde necesito del otro. Y generalmente lo que uno escucha es: sin mi novio, sin mi esposo, sin mi esposa, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar. Eso es una relación codependiente. Esa persona se pone como un niño otra vez. Tú eres adulto, sabes qué hacer en la vida, ¿no? Que es aburrido, que a veces la edad adulta es muy solitaria, ¿no? Los growing pains, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos viendo es un patrón de la infancia, ¿verdad? Donde te sigues colocando como un niño indefenso, pero ya eres un adulto. Entonces aquí hay ajustes que hacer para correrse de ese lugar y comportarse de forma adecuada a mi edad, que es la famosa madurez emocional. Entonces, esos a grandes rasgos, mi trabajo. Y hay una explicación un poco más detallada dependiendo de lo que me voy encontrando con cada paciente, ¿sí? Porque, de nuevo, es no solo normalizar nuestros comportamientos, sino darle sentido. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué pienso esto? Entonces, por ejemplo, las personas que quieren complacer a los demás son personas que aprendieron que debían hacerlo para evitar el castigo y conseguir aceptación o amor. Tengo en consulta ahorita una persona, ya es un adulto, ya tiene su familia, tiene sus hijos y demás, y tiene un gran problema con esto, al punto de que no vive su vida, no toma decisiones en el sentido de quiero cambiar de trabajo porque ya ese trabajo no me gusta, pero no puede hacerlo, y no es porque no haya trabajo o porque no sea capaz, tiene muchísimo conocimiento y muchísima experiencia, pero complacer a los demás, que van a decir, que van a pensar, es un muy buen trabajo, un muy buen puesto, un muy buen salario, tengo mucha estabilidad, lo voy a dejar por nada, mi familia y la responsabilidad, es querer complacer a todos, menos a sí mismos. Nos hemos dado cuenta que nació para evitar el castigo y el juicio de su mamá. Lo que quiero en el fondo es evitar el regaño o el juicio o el señalamiento de mi mamá. Entonces aprendí a complacer para callarla. Y al punto de no poder tomar decisiones porque no se siente seguro, no siento que esté haciendo bien, no siento ni siquiera que puedo confiar en mí, en el sentido de estoy tomando una buena decisión. Por ejemplo, las personas que tienen dificultad para confiar en general, ¿sí?, crecieron con personas que no confiaban o que no eran confiables. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, sufrieron castigos físicos o abusos físicos. Porque entonces, si yo soy un niño y estoy recibiendo un castigo físico, un golpe, ¿no?, un manotazo, todos conocemos algún tipo de castigo físico, de parte de mi mamá o de parte de mi papá o de parte de la persona que me cuidaba, mi mente inmadura, porque yo soy un niño o una niña, lo que está entendiendo es la persona que me quiere, que me ama, que debería de cuidarme, también a la persona que me está lastimando, especialmente con el castigo físico, porque cuando es un castigo psicológico es más como un juego mental. Digamos que uno no ve inmediatamente las consecuencias, pero un niño o una niña al que le pegan un manotazo, no solamente el castigo, ¿no?, de lo estás haciendo mal o así no se hace, o etcétera, la corrección que estamos tratando de hacer esa persona, sino es el dolor que siente mi cuerpo por ese castigo. Y generalmente la mayoría de nosotros, o si conocen algún caso, no era un manotazo nada más, ¿sí? Yo he conocido casos de personas que quedan con las piernas, con las nalgas moreteadas, los cables marcados, las fajas, les han quebrado palos de madera encima,
no es solo un golpe y ya. Entonces, ¿qué es lo que yo voy aprendiendo? No puedo confiar en nadie, ni siquiera en quien dice que me quiere y que me ama, ni siquiera en quien debería de cuidarme, en quien debería ser mi fuente de seguridad. En cualquier momento me puede golpear. Entonces se va generando aquí una relación entre el amor y entre el placer y el dolor. Entonces términos como sadomasoquistas, bueno, tienen un origen acá, o pueden tener un origen, puede ser que no. Personas que normalizan el abuso a menudo crecieron en familias que minimizaban el dolor y el sufrimiento. Lo ven como algo normal, como parte de la vida, ¿no? Especialmente en esas familias en donde hay un discurso verbal respecto a esta es mi cruz, este es el camino que tengo que llevar, es lo que me merezco, es lo que hay. Entonces es como es esta indefensión aprendida de no puedo hacer nada, solo que me tocó. Personas que minimizan las emociones, por ejemplo, a menudo no tenían personas que las validaran o las avergonzaban. Lloras por todo, eres muy sensible, eres muy delicado. Entonces empezaron a crear todo un juicio alrededor de las emociones y de la expresión de las emociones. Las personas que tienen problemas de compromiso, y no solamente compromiso de pareja, ¿no? sino compromiso en general, suelen tener heridas relacionadas con el apego. Por ejemplo, apegos evitativos o apegos ansiosos es esta ambivalencia, no está cuando está, va a estar, ¿sí? Entonces se me dificulta tener un compromiso porque en realidad nunca lo tuvieron conmigo o no fue algo estable. Entonces son personas que, por ejemplo, inician y no les cuesta iniciar y tomar la decisión, pero aflojan y lo dejan todo botado. Personas que crecieron en entornos inseguros normalmente no se sienten seguras como adultos y tienden a ser hipervigilantes, ¿no? Y por inseguro no me refiero únicamente al lugar donde vivían, ¿no? Sino en la casa, en el hogar, ¿no? Por ejemplo, tal vez ahora no lo vemos tanto porque ahora las familias son muy individuales, pero antes que las familias eran más, había más convivencia, ¿no? Incluso tal vez eran casas en donde vivían varias familias, o el tío, el primo, los abuelos. Entonces había mucha interacción de personas, ¿no? De núcleos incluso familiares, o incluso los vecinos eran más apegados que ahora, ¿no? Entonces esta inseguridad, ¿no? De no sé qué va a pasar, o por ejemplo si vivo violencia intrafamiliar, aprendo a no estar segura y a estar hipervigilante todo el tiempo de qué va a pasar, cualquier ruido, cualquier sonido. Les cuesta mucho calmar su sistema nervioso. Por ejemplo, yo crecí con una vecina que sufría de violencia intrafamiliar y tengo parte de esta hipervigilancia. De repente escuchaba unos gritos, de repente escuchaba unos golpes, de repente escuchaba golpes no solo físicos, ¿no? sino cosas tirando por las paredes, discusiones a cada rato, ¿no? Entonces esta hipervigilancia de cualquier sonido te altera, o estás tal vez concentrado y de repente algo te asusta, es esta hipervigilancia. Entonces hay que trabajar con el cuerpo y hay que trabajar con el trauma que probablemente quedó atrapado. Las personas que tienden a buscar el amor en los lugares equivocados, a no elegir bien, o con las personas equivocadas, normalmente crecieron en entornos con personas que eran abusivas o despectivas. Entonces no conocen de amor propio, no saben reafirmarse, por ejemplo, o no saben mantener límites, y límites firmes en cuanto a no te voy a permitir que me hables así o que me maltrates así. No conocen de eso. Las personas que tienden a juzgarse a sí mismas a menudo son juzgadas por otros, o incluso han sido testigos de juicios frecuentes, ¿no? Que el papá pasaba criticando a la mamá porque no se veía, por cómo hablaba, por cómo se vestía, como la mamá que se sentaba a ver la novela o a ver las noticias y empezaba a criticar lo que veía o los cuerpos de los demás. Todo eso lo vamos aprendiendo y lo vamos interiorizando y se va convirtiendo en nuestra voz, en la que habla en la cabeza. Las personas que dicen que quieren amor, pero cuando lo reciben se sienten incómodas.
no saben qué hacer. O especialmente pasa con las personas que tienen dificultad para recibir afecto, abrazos, besos, caricias, y generalmente se sobresaltan o mantienen una distancia, ¿no? El conocido espacio personal. Tienden a tener un patrón de querer amor, pero nunca de saber cómo se siente recibir. Entonces son personas que, ¿por qué quieren amor? ¿O por qué buscan a alguien que sea afectuoso, que sea cariñoso? Porque probablemente tienen una carencia en ese aspecto, porque probablemente su mamá o su papá o su familia no fue una familia muy afectuosa, saben que lo necesitan, pero como nunca lo recibieron, no saben recibirlo, no se sienten seguros al respecto. Entonces, claro, la otra persona que es cariñosa, que es afectuosa, también lo necesita de vuelta, ¿sí? Entonces empieza a generarse un desbalance en cuanto a lo que la persona necesita, lo que yo necesito, lo que yo puedo darle a esa persona, y puede ser que se convierta en un nada más dame, pero yo no te doy porque me siento muy incómodo, o incluso empiezo a limitar la expresión afectuosa de esa persona porque yo no me siento segura para recibir. Las personas que tienden a reaccionar exageradamente o a enojarse fácilmente tienden a tener traumas o heridas sin resolver, ¿sí? Especialmente si sus reacciones no coinciden con lo que está sucediendo en el momento presente. También tengo una paciente que continuamente tiene esa sensación de que la están persiguiendo, de que la están atacando, de que todo el mundo quiere hacerle el mal. Entonces constantemente está en la defensiva. Entonces esto de reaccionar exageradamente, no lo vean como es que es una dramática, no necesariamente, sino es que la reacción no es correspondiente al momento presente, ¿sí? Son personas que, por ejemplo, sufrieron un atraso en un pago, y lo que podría resolverse hablando, negociando o preguntando suele generar un enojo, lo que decimos, una tormenta, un vaso de agua. No era para tanto, ¿sí? No es que está siendo dramática en el sentido de dramatismo, de que está llorando, de que está haciendo un drama, sino es una reacción emocional exagerada. ¿Por qué se enojó tanto? Solo tenía que preguntar, solo tenía que coordinarlo, y listo, no era necesario enojarse tanto. Bueno, esta persona tiene heridas sin resolver, no ha podido trabajar o no ha podido avanzar en ese aspecto, y también tiene traumas de su infancia. Entonces, por eso es como es, ¿sí? Si se dan cuenta, son como los ejemplos más comunes que veo y los que más trabajo. Entonces, ya con esto ustedes se van dando una idea de por qué soy como soy, de por qué reacciono a situaciones de tal forma. Todo generalmente tiene una explicación. Claro, no es tan sencillo llegar a primero identificar que eres una persona complaciente, porque generalmente no nos gusta y buscamos excusas y justificaciones y nos damos vueltas y nos enredamos y evadimos con tal de no aceptar, sí, soy una persona complaciente. Llegar al punto de aceptar, por ejemplo, venir de un duelo, atravesar el duelo, salir del duelo y darse cuenta, mira, es que soy una persona complaciente. Y entonces, ¿qué hago? No es solamente darnos cuenta de que eres una persona complaciente, es ahondar aún más en la historia y llegar al punto de darnos cuenta, mira, soy una persona complaciente porque resulta que tenía una mamá que era muy violenta, muy juiciosa. Entonces aprendí a hacerlo para callarla, como un mecanismo de defensa. Entonces, ahora sí, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a cambiar este patrón, cambiar este comportamiento, dejar de ser complaciente y además de eso, aguantar el juicio, el desprecio, el señalamiento que viene de las personas que conocen a mi versión anterior, ¿no? Y generalmente hay mucho dolor y hay mucho miedo. Si, por ejemplo, mi mamá es la figura a la que yo respondí con este mecanismo de complacencia, en algún momento tendré que ponerle límites, en algún momento tendré que decirle no, o en algún momento tendré que tomar una decisión que no le va a gustar y voy a tener que afrontar ese juicio, afrontar esa crítica. Y lo que nos da miedo es la desaprobación, el que mi mamá ya no me quiera. Claro,
es un miedo heredado de la infancia, porque como adultos decimos, bueno, es su decisión, ¿no? Es un pensamiento muy racional, pero la emoción se siente realmente como amenazante, la desaprobación de mi mamá. Es como nos devuelve a esa infancia, a ese temor, a ese miedo primario. Entonces hay que lidiar mucho con eso. Entonces eso es todo lo que hay. Esto es llevar un proceso terapéutico. Por ejemplo, hay una persona que está ahorita en terapia, vino por un duelo, atravesó el duelo, logró cerrar el ciclo, logró dejarlo ir y cerrar y aprender lo que tenía que aprender. Y ahora se está dando cuenta de que tiene una herida de rechazo. Y esa herida de rechazo le hace agarrar lo primero que se le cruce. Y generalmente no es una persona que ande de relación en relación. En realidad ha logrado crear relaciones duraderas y serias, formales, pero ella termina saboteándolas. Entonces, es llegar a la terapia por un duelo, recibir el acompañamiento, aprender sobre el dolor, sobre la tristeza. Fue su primera ruptura en su vida. Y ahora se está encontrando con el tema del rechazo. Y cómo el rechazo le hace ser una persona complaciente, ser una persona que quiere mostrar siempre la mejor parte de sí misma, que pone mucho empeño en su cuidado, en cómo se ve, en cómo se presenta. Y eso suele atraer mucho la atención de los hombres. Todo para mantener ese rechazo al mínimo. Entonces es una persona muy nice, es una persona muy buena, pero le cuesta mucho abrirse, le cuesta mucho, incluso conmigo, ya lleva tiempo en terapia, incluso abrirse conmigo, hablar de ella, conectar realmente con las personas. Todo es una fachada. Entonces ahora entiende por qué su relación de pareja se acabó, porque en realidad no había sustancia, era una relación formal, estaban viviendo juntos, ya tenían una vida juntos, pero no había nada más. Era una fachada perfecta. Ella era la esposa, digamos así, perfecta. Él era el esposo perfecto, pero no había nada más. Incluso me atrevería a decir que no había amor, no había emoción. Entonces ahora entiende por qué. Y aquí es donde entra entonces toda la parte de su historia, de su infancia, de por qué, de donde se empezó a surgir la área del rechazo, empezando porque fue un embarazo no planeado y el padre no quiso reconocerla como tal, como hija, no aceptó que era su hija. Entonces se empieza a generar toda una herida de rechazo y los debidos mecanismos para mantener eso a distancia, porque no me quiero volver a sentir así. Entonces esta lista, que la pueden volver a escuchar las veces que sea necesaria, puede ser que se sientan identificados con 1, 2, 3, 4, con todos. No es la única que existe, no es una lista exhaustiva, es lo más común, es lo que más veo, son los ejemplos más comunes y los que son más fáciles de explicar. Los humanos somos complejos, y no existe una teoría psicológica o biológica o médica, o como quieran verla, que pueda explicar todo sobre nosotros. No existe una panacea, ¿no? Nada ni nadie nos va a explicar de manera única, es un conglomerado, incluso a veces podemos ser contradictorios. Tengo esto, pero también tengo esto, y se contradicen entre sí. Entonces, y no quiere decir que el hecho de que yo me dé cuenta de que soy una persona complaciente lo vaya a eliminar del todo, lo vaya a erradicar. Algunas veces es entenderlo y escoger cuándo me funciona y cuándo no me funciona, cuándo me hace la vida más fácil y cuándo me hace la vida más de cuadritos. Pero por lo menos puedes elegir. Es muy diferente cuando es un mecanismo de defensa que sale automáticamente porque detectó una amenaza, a que yo diga, que yo elija ser una persona complaciente porque me sale bien atender, me sale bien cuidar a los demás, o que incluso escoja yo una profesión donde tenga que cuidar a los demás, pero además estoy recibiendo un pago adecuado por eso, me estoy permitiendo vivir una vida digna, etc. Entonces esta es la explicación de qué es un proceso terapéutico, qué es ir a terapia. Es sumamente vulnerable, debería de ser un proceso transparente en el que tú tratas de no ocultarte nada. Aquí también viene la pericia del terapeuta, de qué preguntas hacer, qué asociaciones hacer, dónde indagar y dónde no. Y eso también lleva tiempo, ¿sí? Pero si tenía una duda respecto a qué es ir a terapia, cómo se ve eso, esto es un ejemplo. Y ese trabajo lo hacemos mucho con preguntas, aquí es donde nos sentamos a hablar,
¿sí? Pero hablamos de ti, de tu historia, de experiencias pasadas. Y hay tareas, por supuesto. O sea, no es solamente, ok, soy complaciente. Bueno, ¿cómo puedo dejar de ser un poco más complaciente? Y hay mucho análisis. ¿En qué momento te sirve? ¿En qué momento no te sirve? ¿Cuándo lo puedes usar? ¿Cuándo no lo puedes usar? ¿O cuándo no es adecuado? Aprender sobre límites, aprender sobre el manejo emocional. Y ya aquí viene la receta que es única para cada uno. No es una receta general que puedas comprar en internet, ¿sí? Espero que el tema haya quedado claro. Espero que les haya ayudado a entender e incluso a decidirse a llevar un proceso terapéutico. Y escoger bien quién va a ser su terapeuta. Hay veces que escogemos por una recomendación o porque se veía muy bien o porque le entendían muy claramente y llegué al momento y no hubo clic. Pasa. O incluso requiere tiempo, como esta paciente. Esta paciente ha requerido tiempo para abrirse y por tiempo hablo meses, porque hay una parte de ella que no le permite mostrarse como es, porque tiene miedo. Entonces también hay veces que uno tiene que conocerse y decir, voy a intentarlo un poquito más, voy a permitir la incomodidad, voy a ir a mi propio ritmo, ella ir a su propio ritmo, cada 15 días o incluso cada mes, pero ahí va, es persistente, ¿sí? Y si el terapeuta no me ha dado motivos para dudar de él, también tengo que cuestionarme yo. Entiendan que no es una relación de amistad, tampoco es una relación profesional. Entonces, sí, yo voy únicamente a hablar de mí, yo no sé nada del otro. No tiene que ser así, ¿eh? Es una relación pues cordial, pero debe de ser respetuosa. Si esta persona te trata bien, te entiende, respeta tus tiempos, no es una persona invasiva, o incluso hay terapeutas mal hablados, digamos, o que hace chistes o que hace bromas que no te gustan, ok, ahí puedes decir, no, esta persona no me hace clic. Pero desen a veces el chance de, ok, voy a probar unas 2, 3, 4 sesiones y voy a medir mi grado de incomodidad o incluso hablarlo con el terapeuta. No me siento cómodo, qué podemos hacer, tal vez es el enfoque, y hay algunas veces que uno logra hacer algún cambio para que no te vayas y no pierdas ni el impulso ni el grado de avance que llevas. Y hay momentos en que también es necesario decir, ok, mi tiempo como terapeuta ya llegó su hora y es momento de ver otra nueva perspectiva o trabajar específicamente un tema o alguna situación con algún otro profesional y listo. ¿En cuándo se acaba? Es muy difícil de decirlo, y tampoco deben de sentirse mal porque llevo 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo tengo pacientes hace más de 3 años y no quiere decir que no avancen, no quiere decir que están mal, simplemente que vamos desbloqueando niveles y vamos descubriendo algo y algo y algo y mira, y eso se une con esto y se convierte en un proceso de crecimiento. Entonces no quiere decir necesariamente que es que no avanzo o que estoy mal o que estoy demasiado mal, que no salgo de terapia. A veces se convierte como en un aliciente. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta o algún tema de interés, por favor envíenmelo y yo lo tomaré en cuenta y cuando me sea posible lo voy a desarrollar por acá. Nos vemos la próxima, que estén muy bien.